Es una declaración de absoluta independencia del mundo. Es una declaración de absoluta invulnerabilidad. ¿Se ve así? Podemos ver cómo nos muestra cómo nuestro pensamiento mágico busca salvación en aspectos del sueño que parece que están concebidos para dar apariencia de protección, cuando no son otra cosa que un intento de que sigamos fijos en la idea de que somos un cuerpo y de que el cuerpo necesita ser protegido. ¿Se ve eso? Y sin embargo está tan absolutamente arraigado en nosotros la creencia de que necesitamos vacunas, un salario, de que todo eso es lo que nos proporciona protección. ¿Es así o no? Hasta el punto de que cuando la vida nos coloca en alguna situación de cambio, en la que parece que algunas de esas provisiones de seguridad que el mundo parece ofrecer cambian de sitio, se mueven, se alteran, nos da una literal sensación de vértigo, como si fuéramos a quedar sin protección, totalmente expuestos a un peligro. Eso nos tiene que hacer ver hasta qué punto estamos fijando nuestra salvación en la idea de ser un cuerpo y en la protección de ese cuerpo. Eso sería un buen discernimiento que esta lección de hoy nos hace ver. Hasta qué punto yo creo que lo que produce mi salvación es considerarme un cuerpo y proteger mi cuerpo. Cuando lo único que realmente estoy haciendo ahí es declarando implícitamente mi temor por la fragilidad, la inconsistencia, la inestabilidad de mi identidad y la necesidad absoluta de que yo me despliegue en un intento de protegerlo de algo que por otra parte jamás podrá evitar que vengan a mí la decrepitud, la vejez, la enfermedad y finalmente la muerte. Por tanto viene a ser algo así como el intento de frenar lo inevitable, el intento de conjurar el peligro un poquito más antes de que finalmente el castigo divino caiga sobre mí y me aniquile. ¿Nos damos cuenta de que es así como vivimos? Son estas lecciones del curso en las que se nos invita a repetir la idea: no soy un cuerpo, el Hijo de Dios es libre, soy aún tal como Dios me creó. Y las decimos y nos parecen inspiradoras y hermosas y puede ser que colaboremos y hagamos la lección. Pero rara vez podemos entrar profundamente, de manera absolutamente presente, en lo que eso nos está diciendo. Nos está diciendo literalmente que no existimos como creemos que lo hacemos, que no somos un cuerpo. Es literal lo que dice. Sí. Eso es así inevitablemente porque estamos en un cuerpo, ¿no? Habla más alto, cielo. Que eso es inevitable mientras estamos en un cuerpo, ¿no? Entonces yo digo, cuando tú tienes una enfermedad y necesitas antibióticos, porque es que si no es que te mueres, es muy difícil, digo yo, para todos, pensar de la otra manera. Entonces, ahí, ¿cómo se plantea? Pedir ayuda, ¿de qué manera? Para que no sea tan... Porque lo piensas también, no soy un cuerpo, pero es que me duele el corazón y me voy a morir. Sí. Sé que no soy un cuerpo, pero me duele el corazón y me voy a morir. Sí. Entonces ahí, pues confiar y aguantarse el dolor o cuestiones. Sí. Si hemos entendido bien lo que esta lección nos está diciendo, esta lección nos está haciendo ver, notar, saber, poner de manifiesto, exponer la dinámica de la mente que se crea un cuerpo. Hay una intencionalidad para ello. No es que yo aparezco como un cuerpo porque así son las cosas, es que la mente juega al juego de soy un cuerpo porque tengo un objetivo como mente. La mente tiene un objetivo.
¿Cuál es el objetivo? El objetivo es eludir el dolor, ahí donde el dolor realmente está, en la mente, en la creencia, en la separación. Ahí es donde se forma todo, ahí es donde nace la culpa, donde nace el miedo, donde nace todo dolor. Esa es la cuna del dolor. Y se manifiesta con dolor de corazón, dolor de huesos, dolor de lo que sea. Efectivamente. Entonces lo que sucede es que esa mente genera un mundo de cuerpos donde el dolor parece ser la realidad imperante. Y eso está dando testimonio de que el dolor es real, pero que no le pertenece al cuerpo, a la mente. a la mente. La mente está proyectando su dolor sobre el cuerpo. Entonces, ya el simple hecho de ser un cuerpo produce una increíble limitación y ya produce el efecto deseado por la mente. Puesto que incluso aunque ahora mismo no me duela nada, yo sé que mi destino como cuerpo es la muerte. Y la vejez y la enfermedad. Pero es que cuando el cuerpo enferma y efectivamente manifiesta el dolor que la mente tiene por la separación, pero proyectado en algo físico, una limitación, ahí realmente la mente se está dando un festín de proyectar ese dolor ahí. Entonces, saber esto es imprescindible. Tenemos que conocer esta dinámica, hay que exponerla y verla por lo que es. Ahora, ¿significa eso que desde el momento en que yo me leo esta lección tengo que soltar mi trabajo, ya no tengo salario? ¿Significa eso que tengo que dejar de vacunarme, que dejar de tomar antibióticos si se me declara una infección, etcétera? No. ¿No por qué? Pues porque sería una absoluta irresponsabilidad si hiciéramos eso. No porque el antibiótico me esté preservando de la enfermedad. No por eso. No por eso sería una irresponsabilidad. Porque yo tengo una creencia inconsciente de que así es. Y entonces sería absolutamente irresponsable que teniendo esa creencia aún activa sin confrontar en mí, yo dejara de tomar un antibiótico, por ejemplo. No. Yo tomo mi antibiótico, pero en la absoluta lucidez de saber que el antibiótico es lo que el curso llama pensamiento mágico. Y mientras me tomo mi antibiótico, al mismo tiempo yo sigo haciendo el trabajo de posicionar mi mente de manera que yo pueda ver la causa donde está, no donde creo que está ahora. ¿Vale? Si yo dijese, imagínate que en una sesión así se recomendase todo aquel que esté bajo tratamiento médico que lo suelte. El que tenga taquicardia, el que tenga una diabetes, el que tenga una infección de orina, el que tenga lo que sea, que suelte la medicación. Sería absolutamente loco, irresponsable. Eso no creo que haya nadie en su sano juicio que proponga eso. ¿Por qué? Pues porque si pudiéramos soltar total y absolutamente la creencia en ser un cuerpo, entonces no habría ninguna irresponsabilidad en hacerlo. De hecho, ahí está el ejemplo de Ramana Maharshi, que tenía un cáncer en un brazo y dijo, pues yo no me quiero operar. El cuerpo en sí es una manifestación de la enfermedad de la mente. No tengo ninguna necesidad de mantener el cuerpo vivo, porque yo no vivo ahí. Pero claro, eso era una mente que había soltado totalmente la creencia que esta lección de hoy nos empieza a mostrar que existe a nivel de la mente inconsciente. Ramana había leído esta lección 76 y había llegado al punto donde había tomado responsabilidad por esa creencia inconsciente, la había confrontado, la había visto por lo que era y la había trascendido. Entonces él podía exclamar sin ser irresponsable, yo no me quiero operar porque no tengo ninguna necesidad de curar este cuerpo. Él sí. Pero nadie que no haya revocado su creencia en esto puede hacer eso de manera segura. Y si suelta esa creencia realmente se curaría, ¿no? Porque si la creencia, o sea, si el cuerpo enferma por una creencia de la mente y confrontas la creencia de la mente y se acaba, el cuerpo se curaría inmediatamente. Si suelta la creencia, efectivamente has dicho bien, se cura. Se cura la mente, ¿no? La mente por lo menos se Ahí cura. está. Ahí está, ¿no? Se cura de la enfermedad. La mente. La mente. Vamos a ponerlo así, para que no confundamos niveles, ¿vale? El curso de milagros es muy, muy claro en esto. Del mismo modo en que nos propone un camino gentil, que hace que yo
pueda ejercer la magia de tomarme un antibiótico, o de aliviarme un dolor mediante cualquier técnica mágica que el mundo ofrezca. Al mismo tiempo que hay esa gentileza, existe al mismo tiempo la radicalidad de no engañarse. ¿Vale? Entonces, cuando definimos enfermedad, tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo. Toda enfermedad opera a este nivel. Mente separada de la unidad. De hecho, mente separada de la unidad es la definición de enfermedad. ¿Vale? Esa es. Es en este punto donde nace la culpa. Esa experiencia psicológica de conflicto profundo, de desgarro inconsolable, nace aquí. Oye, una cosa, Sí. Yo lo de mente separada no te lo entendí. Vale. A ver si dando la explicación lo ves y si no luego ahondamos. Cuando hablo de mente, obviamente no estoy hablando de la mente que yo creo tener aquí dentro de mi cráneo. Estamos hablando de una mente colectiva que es la identidad compartida. ¿Vale? Entonces, a ese nivel se ha producido una separación de la unidad. ¿Vale? Es como si dijéramos, aquí está el reino de los cielos, o lo que es lo mismo Dios, o lo que es lo mismo el amor, o la eternidad. Ahí está mi condición como espíritu, la realidad de mi ser. Y más allá de eso, parecería que una parte de mí se ha desgajado del resto. Esa mente donde nace la conciencia, esa mente que parece decir yo, eso, a este nivel, pero todavía no hemos entrado en el mundo, todavía no ha habido una manifestación física. Esto está sucediendo a nivel de la mente, y esto además está inconsciente. Pero esta es la enfermedad. Entonces tenemos que aprender a definir enfermedad donde está. ¿Vale? Ahora, esta enfermedad que se llama separación y que es la única enfermedad que hay, una sola, que luego adquiere infinitas formas porque es una idea de separación, de fragmentación. Entonces adquiere formas muy diversas. Adquiere la forma, esta enfermedad adquiere la forma de simplemente cuerpos sanos, jóvenes, atléticos, magníficos, de anuncio. Son una manifestación de la enfermedad de la mente. Enfermos dan una vuelta de tuerca más a la evidencia de que somos cuerpos, de que hay enfermedad. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste la sanación? ¿En qué consiste la curación? En venir aquí a este nivel y entender que yo no existo como creo que lo hago. Y que incluso aunque durante un tiempo yo viva aparentemente como un cuerpo, al menos voy a revocar mi creencia en la culpa que este gesto produce. Porque voy a entender que no es real y que lo que hay es inocencia absoluta que me capacita para volver a poner la mirada en el camino de regreso. Entonces, la sanación consiste en revocar esta culpa. Cuando yo hago eso, automáticamente dejo de identificarme con el cuerpo. Porque es la culpabilidad la que me ata al cuerpo. Es la identidad la que hace de pegamento, de cola, para que yo me identifique con un cuerpo. Es la culpa la que hace eso. Desde el momento en que la culpa empieza a soltarse, porque aquí practicamos el perdón, mi identificación con el cuerpo es cada vez menos férrea. De manera que, bueno, sigo en él, puedo seguir experimentando en él, pero cada vez lo voy haciendo con menor fijación, cada vez estoy menos identificada ahí. Cuando yo hago el proceso de sanación tal cual, cuando yo practico el perdón, cuando yo empiezo a recuperar la abstracción natural de mi mente, menos concreta, menos culpable, menos identificada, se va produciendo la sanación, que luego puede producir a nivel físico una curación del síntoma de la enfermedad. Digamos que
Aquí tenemos un cuerpo sano. Aquí tenemos un cuerpo con gripe. Y aquí tenemos un cuerpo con un cáncer terminal. Los tres escenarios son una manifestación de la enfermedad de la mente. Los tres. ¿Vale? Entonces, cuando yo, la mente, accedo a la inocencia de mi creación y la acepto así, la acepto porque es un trabajo de aceptación, puede suceder que eso produzca un efecto visible en la forma, de manera que mi cáncer se cure o no. Pero lo que sí que va a suceder, es que la eliminación de la culpa y la aceptación de la inocencia va a producir tal desidentificación de mi identidad física que tampoco va a importar. Y si lo sabemos ver, ese es el máximo logro. Porque ¿de qué nos sirve maquillar esta realidad? Hay muchas espiritualidades que parecen prometer eso. Y técnicas. Haz estos rituales, piensa positivo, o haz esto, o atrae, o manifiesta, y te vas a convertir en un cuerpo súper especial, el mejor de los cuerpos, el más influyente, el más prestigioso, el más poderoso, el más sano, el más... Pero eso es más de lo mismo. Sigue siendo un cuerpo. Y lo del podría, lo del condicional, podría curar o no curar, ¿no dice el curso que este es un mundo de efectos? O sea, la causa está ahí y esto es el efecto. Entonces, si cambias la causa, el efecto tiene que cambiar inevitablemente. Sí. Porque a veces cambia y a veces no. Sí. Mira, digamos que todo este camino que hacemos, del perdón, digamos que, fíjate, nosotros somos, el curso lo pone en estos términos, Cristo. ¿Vale? Creyendo que somos personas, cuerpos. ¿Vale? Esto implica una negación de esto. ¿Vale? Ahora, vamos a decir que esta negación vamos a imaginar que se puede cuantificar esta negación. ¿Vale? Entonces aparecen en la pantalla del mundo estos efectos y parecería como que este está más despierto que este está completa y absolutamente dormido, anestesiado, a lo mejor es un asesino, a lo mejor es un psicópata, a lo mejor es un enfermo mental, a lo mejor este es un benefactor de la humanidad, este es un iluminado, este es un término medio, alguien que está practicando el perdón, etc. Digamos que podríamos poner en una escala la negación del ser que eso supone. Digamos que el asesino niega el ser en un 99%, porque es imposible negarlo al 100%. ¿Sí? Digamos que alguien que está practicando el perdón desde hace poco tiempo lo niega en un 80%. Alguien que... Vamos a imaginar una escala. Si somos capaces de llegar al 100 total, ese símbolo que por ejemplo representa Jesucristo, no hay grado de dificultad en los milagros en ese nivel de conciencia. Porque ese símbolo representa la absoluta conciencia de ser el Cristo, para el cual no hay nada imposible. No hay leyes físicas que operen para esa identidad. Digamos que mientras menor sea la negación del ser, más cerca estás del conocimiento de quién eres, más milagros pueden pasar a través de ti como canal, lo hemos leído hoy, como canal limpio. Pero no hay tal cosa como una autoría personal para los milagros. Porque precisamente lo que significa llegar aquí lo que esto implica es la absoluta renuncia voluntaria y gozosa del lastre que supone ser un individuo, ser una persona, haber soltado esa limitación. Entonces, desde aquí no vas a estar haciendo milagros tomando el crédito personal, ni milagros parciales, ni interesados. Digamos que ahí te conviertes en un canal completo y absolutamente limpio, puro y disponible para que el amor de Dios se exprese sin ningún tipo de voluntad personal, porque eso se ha visto que no existe y que nunca existió. ¿Se ve? Sí. Pero es muy importante esto que tú preguntas, porque sí que es cierto que se nos cuela a veces de forma muy, muy, muy sutil el
el deseo natural, desde donde nos percibimos ahora, de poder adquirir un cierto control sobre el efecto. Es muy tentador eso, muy tentador. Pero eso realmente no es más que una manifestación del miedo. Cualquier deseo de control, por leve que sea, no es otra cosa que tengo miedo. Había el otro día alguien que nos decía en un encuentro que si era lícito pedirle al Espíritu Santo, que a mí me hizo mucha gracia, porque decía, sería lícito, es alguien que está teniendo ataques de pánico, y decía, sería lícito preguntarle al Espíritu Santo si podría ser que mi proceso operase de manera... Con gracia y facilidad. Con gracia y facilidad, que no me pasen cosas muy desagradables. Eso es miedo. Eso es un deseo de control. Claro, mientras eso exista, lo que se está enseñando esa mente a través de esa circunstancia es, hay desconfianza, hay miedo, por tanto hay necesidad de control y manipulación. Pero si sabemos ver qué absoluto poder hay en el hecho de soltar y decir, es que confío en la vida, absolutamente, sin fisuras, sin un resquicio de duda acerca de la bondad del proceso. ¿Por qué? Porque me estoy empezando a recordar quién soy y hay absoluta benevolencia en mi identidad. No hay tal cosa como la posibilidad de un deseo de sufrir de aquel que se conoce. Pero entonces, yo es que yo pido eso, que a ti te da risa. Yo pido que la vida no me sea difícil, no me sea agresiva. Entonces, yo entiendo que la vida no es una putada, ¿no? Para mí no lo es, por muchas catástrofes que te pasen. Pero entonces yo digo, yo pido dejarme llevar, pero que no sea difícil, vamos, que sea una putada, porque no me parece me parece una chorrada, que tengas que encontrar un trabajo, no sé qué, con sufrimiento, ahí, dale, y tú, sino, yo eso lo digo, entonces, eso es miedo. Entonces, no es fatal. Se puede pedir, fíjate, se puede pedir que mi confianza y mi fe sean cada vez mayor. Eso sí, ¿te fijas? Sí. ¿Ves la diferencia? Es un matiz. Sí, la veo. Pero si yo digo que la vida me resulte fácil, realmente lo que estoy haciendo es haciendo de guardián del placer y de la protección del cuerpo que creo ser. Porque, ¿desde qué perspectiva yo voy a evaluar la vida como fácil o difícil? Desde la que tengo ahora. Claro. Cuando el curso te está ofreciendo un entrenamiento para que tu mente deje de ver dificultad en el mundo, deje de ver el mundo como un obstáculo. O sea, es como una contradicción. Quieres una cosa, pero también quieres la otra. Sí, y por mucho tiempo vamos a experimentar ese conflicto. Es un conflicto muy frecuente en los estudiantes de no dualidad. Por un lado, estamos deseando, estamos respondiendo a un anhelo de verdad en nosotros, a un anhelo de trascendencia, de reconocernos como somos, totalmente libres de cualquier limitación, y por otro lado, estamos sosteniendo un conflicto, estamos sosteniendo el deseo de lo contrario. Y eso lo experimentamos como una decisión interna, claro que sí. Y ahí muchos exclamamos, me da la sensación de que vivo a medias entre dos mundos. Y es verdad, y es así. Y hay que, cuando eso sucede, y tenemos que contar con que va a suceder, y ese conflicto va a estar en nosotros durante un tiempo, es inevitable, lo único que podemos hacer con eso es aceptar que eso es así. Es aceptar que, bueno, que ese es un tramo del camino en el que lo que vamos a experimentar es precisamente esa forma de conflicto, y saber ver que inocentemente estamos caminando y que nos vamos acercando cada vez más al poder unificar nuestro propósito y nuestro deseo. Pero que aún no hay conflicto, bueno. Y así no nos fustigamos, porque al ego ya le encantaría que, aunque fuese haciendo esto, que sustituyamos los látigos que nos hemos dado hasta ahora, por ahora que estamos estudiando el curso, pues nos demos latigazos también ahí. Da igual, a él le da igual por qué sea, la cuestión es que nos estemos castigando. Entonces, si podemos interponer en esa visión una mirada benevolente que diga, bueno, pues sí, estoy dividido, estoy en conflicto, vale, y así lo acepto,
Eso mitiga muchísimo y le quita mucho poder al ego de interferir en nuestro proceso de perdón.